La lluvia caía como lágrimas del cielo sobre las calles adoquinadas de Puebla, creando charcos que reflejaban las luces amarillas de los faroles coloniales. Era una de esas tardes en las que el aire se sentía especialmente fresco, cargado de humedad y secretos que parecían filtrarse desde cada rincón de la ciudad histórica. En el centro de esta melancólica postal, la catedral se yergue imponente, con sus torres gemelas perdidas entre las nubes grises que se suavizan al descargar toda su furia sobre los transeúntes que corren en busca de refugio. Alejandro Mendoza Villarreal observaba la escena desde la ventana de su oficina, ubicada en la planta baja del edificio más moderno de la ciudad, una torre de cristal que contrastaba marcadamente con la arquitectura barroca que caracterizaba el corazón de la región poblana. A sus 4 décadas de edad, dirigía uno de los mayores imperios inmobiliarios del centro de México. Un hombre cuya fortuna se medía en miles de millones de pesos y cuyo nombre aparecía regularmente en las páginas financieras de los periódicos nacionales. Más tarde, mientras sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el escritor italiano del cacao, ya no parecía el magnate imperturbable que el mundo conocía. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues. Nos ayudas a seguir historias como esta. El intercomunicador interrumpió sus pensamientos con un zumbido estridente que lo sobresaltó. «Señor Mendoza, usted trajo a la gente que pidió ver», anunció la voz de Cristina, su secretaria personal desde hace 15 años. «Hazlos pasar», respondió, ajustándose la corbata de seda italiana con un gesto perfeccionado durante décadas de reuniones importantes. No había nada en su agenda oficial sobre esta ciudad, así que canceló todas sus reuniones vespertinas y fue destituido temporalmente del ayuntamiento, asegurándose de que solo quedara él, Cristina y el equipo de seguridad. Lo que fue un incidente no podía filtrarse a la prensa, no podía ser escuchado por su esposa Valeria y definitivamente no podía destruir la imagen pública cuidadosamente construida que había tardado décadas en construir. La puerta se abrió y entraron 3 figuras que parecían haber salido de un mundo completamente distinto al suyo. El contraste era tan marcado que, por un instante, Alejandro sintió como si estuviera viendo una película donde 2 realidades incompatibles colisionaban al mismo tiempo. Delante caminaba María Elena Contreras, una mujer de 37 años, con el rostro curtido por años de lucha, pero cuyos ojos aún brillaban con una dignidad inquebrantable. Llevaba el cabello negro, ligeramente rizado en las puntas, recogido en una sencilla coleta, y vestía un suéter marrón de lana que claramente había tenido mejores días y unos vaqueros desteñidos, pero impecablemente limpios. A pesar de su modestia, había algo en su postura, en la forma en que mantenía la cabeza alta, que irradiaba una silenciosa fortaleza. Detrás del pasillo se encontraban adolescentes que compartían rasgos inconfundibles con el hombre que observaban desde fuera de la oficina. El alcalde, de 11 años, tenía los mismos ojos brillantes que Alejandro había heredado de su padre, y la misma mandíbula cuadrada que aparecía en los retratos familiares colgados en su mansión de las Lomas. El joven, de casi 10 años, tenía el mismo cabello castaño claro, con ondas naturales que Alejandro había tenido a su edad, antes de que las preocupaciones y las estrellas comenzaran a despuntar prematuramente. «Buenos días, señor Mendoza», dijo María Elena con voz ligeramente temblorosa, pero con una firmeza sorprendente dadas las circunstancias. «Soy María Elena Contreras, y estos son mis hijos, Diego y Emilio». El silencio que siguió fue denso, cargado de años de secretos, mentiras y decisiones que alteraron el curso de varias vidas. Alejandro se levantó lentamente de la silla,
con cada movimiento calculado y controlado, incluso mientras sentía por dentro como si un terremoto sacudiera todo lo que había construido. «Por favor, tome asiento», murmuró, señalando las tiras de cuero que formaban una pequeña zona de reunión junto a la ventana. María Elena se movía con la gracia natural de quien ha aprendido a mantener la compostura incluso en las situaciones más difíciles. Sus hijos la seguían, visiblemente nerviosos, pero intentando imitar la serenidad de su madre. Diego, el alcalde, no pudo evitar mirar a su alrededor con una mezcla de asombro y resentimiento, mientras que Emilio parecía más pequeño de lo que su edad sugería, encogido en silencio como si quisiera desaparecer. «¿Quieres algo de beber?», preguntó Alejandro, recurriendo a la cortesía automática que había perfeccionado a lo largo de kilómetros de reuniones de negocios. «No, gracias», respondió María Elena, apretando con fuerza el regalo. «No vinimos aquí a hacernos el tonto, señor Mendoza. Vinimos porque no podemos seguir fingiendo que no existe». Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso, creando ondas que se extendieron por la sala. Alejandro fue enviado delante, estudiando los rostros que observaba con una mezcla de esperanza, resentimiento y curiosidad. Por primera vez en años se sintió completamente abatido, despojado de todas las herramientas y estrategias que normalmente usaba para mantener el control en cualquier situación. 17 años, continúa María Elena con la voz cada vez más fuerte. 17 años, desde que me dijiste que no podías arruinar tu matrimonio, que tu reputación estaba en juego, que era mejor que desapareciéramos. 13 años criando sola a tus hijos, trabajando a toda costa para alimentarlos, para que estudiaran, para que tuvieras una oportunidad en la vida. La mirada de Alejandro se desvió involuntariamente hacia Diego y vio que lo observaba con una intensidad que lo perturbó profundamente. Era como un espejo del tiempo, pero un espejo que reflejaba no solo su apariencia física, sino también una versión de sí mismo que había tomado decisiones completamente diferentes. «Mamá me contó la verdad hace 2 años», dijo Diego de repente, con la voz más grave de lo que Alejandro esperaba. «Le dije que mi padre no murió por accidente, como siempre. Le dije que estaba vivo, que era rico, que vivía a pocos kilómetros de nosotros, pero que había elegido sin que ella lo supiera». El impacto de esas palabras fue como un golpe físico para Alejandro. Durante todos estos años, había dividido esta parte de su vida, manteniéndola separada de su realidad cotidiana, como si fuera algo que le hubiera sucedido a otra persona. Hubo un tiempo, hace mucho tiempo, en que pensaba en María Elena casi a diario, preguntándose cómo estaría, si necesitaba ayuda, si los niños se parecían a él. Pero poco a poco, las exigencias de construir su imperio, las presiones sociales de su matrimonio con Valeria y la capacidad humana de normalizar lo anormal relegaron estos pensamientos a un rincón oscuro de su conciencia. «¿Por qué ahora?», logró preguntar finalmente, aunque su voz sonó más ronca de lo que pretendía. «¿Por qué después de tanto tiempo?». María Elena intercambió una mirada con sus hijos antes de responder. Había algo en esa mirada, una comunicación silenciosa que hablaba de años de conversaciones, de decisiones tomadas en conjunto, de una familia que aprendió a funcionar como una unidad difícil pero cohesionada, a pesar de toda la adversidad. «Diego ha sido aceptado en la Universidad Autónoma de Puebla», dijo María Elena, y por primera vez desde que entró en la oficina, una pequeña pero genuina sonrisa iluminó su rostro. «Estudió de forma independiente, se ganó el sueldo semanal desde los 3 años, vendiendo dulces en los semáforos para ayudar con los gastos de la casa, y además logró ser el mejor de su generación en su preparación».
El orgullo en la voz de María Elena era palpable, y Alejandro sintió una punzada de algo inesperado, una mezcla de admiración y pérdida al ver que el resultado era completamente nuevo. Este joven, su hijo, había logrado algo extraordinario sin ninguna de las ventas que había tenido, sin los contactos, sin el dinero, sin las puertas que se abrían automáticamente cuando llevaba el apellido Mendoza. Quiero estudiar ingeniería civil, continúa María Elena. Digo que quiero construir casas para familias que no pueden pagar el precio de una casa normal, casas decentes, pero que la gente común pueda pagar. La ironía no pasó desapercibida para Alejandro. Amasó su fortuna construyendo complejos residenciales de lujo, centros comerciales exclusivos y torres corporativas que solo servían a la élite económica del país. Su hijo, criado en la pobreza, soñaba con usar la misma profesión para servir a la misma población que él había ignorado sistemáticamente a lo largo de su carrera. La cuota de inscripción es de 30,000 pesos, dijo Emilio de repente, con la voz más aguda que la de su hermano, pero con la misma determinación. Diego ya ha ahorrado 5,000 trabajando, pero necesitaremos los otros 5,000 antes de las vacaciones o nos quedamos sin trabajo. La brutal simplicidad de esta declaración dejó a Alejandro sin palabras. 30,000 pesos. Para él, esa cantidad era lo que gastabas en una escena en el restaurante al que llevabas a tus clientes más importantes. Era menos de lo que tu esposa pagaba por un bolso. Era una fracción microscópica de lo que ganabas en una hora cualquiera. Para esta familia representaba años de sacrificio, de privaciones, de sueños forjados a medida. No estamos aquí para pedir limosna, aclaró María Elena rápidamente, como si pudiera leerle el pensamiento. Estamos aquí para pedirles que reconozcan que estos son sus hijos. No formo parte necesariamente de sus vidas, porque entendemos que su mundo y el nuestro son muy diferentes. Pero están legalmente reconocidos, se sienten atraídos, para que puedan acceder a las oportunidades que tienen los hijos de padres con cierta posición económica. La propuesta fue tan práctica, tan desprovista de sentimentalismo, que tomó a Alejandro completamente por sorpresa. Esperaba lágrimas, reproches y cánticos emotivos. En cambio, se encontró frente a una mujer que había venido a negociar con la misma serenidad profesional que demostró en su mejor momento. «¿Entiendes?», dijo Alejandro lentamente, eligiendo las palabras con cuidado, «que mi reconocimiento legal traería complicaciones. Mi esposa no sabe nada de ti. Mis otros hijos, Sebastián y Fernanda, no saben que tienen hermanos. Mi posición en la sociedad poblana, mis negocios. Tu reputación», interrumpió Diego con una risa amarga, inquietantemente similar a la que Alejandro había forjado durante años de difíciles negociaciones. «Siempre se trata de tu reputación, ¿verdad?». La acusación implícita en esas palabras impactó a Alejandro más que cualquier insulto directo que pudiera haber recibido. Era la voz de su propia conciencia, la parte de él que había permanecido silenciada durante años, hablando a través de los labios de un joven al que tenía todo el derecho a odiar. Entonces la lluvia arreció, y las festividades comenzaron a iluminar intermitentemente el cielo poblano. El clima parecía conspirar para crear la atmósfera perfecta para esta conversación largamente postergada. En la oficina, el único sonido era el constante repiqueteo de las gotas de lluvia contra las ventanas y la respiración contenida de 4 personas que sabían que la siguiente hora cambiaría sus vidas para siempre. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, entregándole la espada mientras procesaba la magnitud de lo que estaba sucediendo. Desde esa altura podía ver las llamadas colonias donde crecí, los barrios donde jugaba al fútbol con mis amigos de la infancia, la Puebla que conocí antes de que el dinero y el poder me arrancaran gradualmente de mis raíces.
En algún lugar de esa ciudad, probablemente lejos de donde tú estabas ahora, vivía otra versión de mi vida, una versión construida sobre los cimientos de mi ausencia y abandono. ¿Dónde viven?, preguntó sin darse la vuelta. En una casa rentada en la colonia Xanenetla, respondió María Elena. 3 recámaras, para las 3. Trabajo en una fábrica textil por las tardes y por las mañanas, limpio casas en Angelópolis. Alejandro conocía ambos lugares a la perfección. Xanenetla era uno de los barrios más tradicionales de Puebla, con casas modestas pero dignas, habitadas principalmente por familias de clase trabajadora que mantenían vivas las tradiciones artesanales de la ciudad. Angelópolis, en cambio, era la zona residencial de lujo donde ella misma vivía, donde las casas costaban millones de pesos y donde María Elena trabajaba limpiando casas de personas como ella. La ironía era tan perfecta que resultaba dolorosa. A lo largo de los años, sus caminos podrían haberse cruzado decenas de veces sin que él la hubiera superado jamás. Quizás María Elena limpiaba las casas de algunos de sus amigos o pasaba junto a ella mientras conducía su Mercedes-Benz a alguna reunión de negocios, completamente feliz de que la mujer a la que había estado observando desde el banquete compartiera su cama, se hubiera llevado a sus hijos, hubiera construido una vida alrededor del vacío que él había desperdiciado. ¿Sabes qué vendían aquí hoy?, preguntó, refiriéndose a sus otros hijos. Ya nadie lo sabe, respondió María Elena. Ni siquiera mi madre, que nos ayuda a cuidar a los niños cuando trabajamos por turnos. Entendemos que esto es complicado para ti. La generosidad implícita en esa respuesta al golpe fue como una bofetada. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar de los años de abandono y negligencia, esta mujer seguía protegida, aún consideraba sus sentimientos y su posición. Era una decencia que él no merecía, y la hacía sentir aún más inferior que tú. Se giró lentamente para afrontar el secreto de su familia, estudiando cada detalle de sus rostros, como si fuera la primera vez que los veían. Diego heredó no solo sus ojos, sino también la forma de inclinar la cabeza cuando estaba absorto en sus pensamientos. Emilio tenía el mismo nerviosismo que Alejandro heredó de su padre. Eran rasgos genéticos que ni el dinero ni la distancia podían borrar. ¿Qué quieres exactamente de mí?, preguntó finalmente, pero sabía que la pregunta era más completa de lo que sus palabras sugerían. «Queremos que seas nuestro padre», dijo Emilio de repente, con la brutal honestidad que solo los adolescentes pueden lograr. «No necesariamente que vivas con nosotros, ni que cambies tu vida por completo, pero queremos saber qué te espera, que no somos un error que preferirías olvidar». Las palabras del chico quedaron suspendidas en el aire como una confesión que llevaba días esperando ser pronunciada. Era la pura verdad, sin adornos ni justificación, y por esa misma razón era imposible ignorarla o justificarla. Alejandro regresó a su asiento, pero esta vez no se ocultó tras el escritorio. Fue enviado delante de ellos, acortando la distancia física y simbólica que se había mantenido desde el inicio de la conversación. «Necesito entender algo», empezó con voz más suave pero también más firme. «Cuando tu madre y tú, cuando esto pasó, yo era un hombre diferente, más joven, más egoísta, más asustado de lo que creía. Tomé decisiones que en su momento creí correctas, pero ahora entiendo que fueron cobardía disfrazada de pragmatismo». María Elena lo escuchaba con una expresión difícil de descifrar, una mezcla de atención y cautela que sugería que había aprendido a desconfiar de las bonitas palabras después de años de decepciones. «Mi matrimonio con Valeria», continúa Alejandro, «no fue por amor, al menos no del tipo que te imaginas. Fue un arreglo maquinado, una alianza familiar que benefició nuestros negocios. Cuando conocí a tu madre,
María Elena, fue la primera vez que sentí algo real, algo no calculado ni planeado. Pero no fue lo suficientemente real como para cambiar tus planes, observó Diego, con una voz desprovista de malicia, pero llena de una sabiduría que no debería haber tenido a su edad. No, admitió Alejandro, no es lo suficientemente válido como para cambiar mis planes. Y eso me quita la oportunidad de conocer a uno de esos jóvenes extraordinarios. Era la primera vez que reconocía explícitamente su paternidad, y el impacto de esas palabras se sintió de inmediato en la sala. Diego y Emilio intercambiaron una mirada rápida, mientras María Elena cerraba los ojos brevemente, como absorbiendo un momento que había imaginado 1000 veces, pero que nunca estuvo segura de que le robarían. ¿Qué pasa ahora?, preguntó María Elena. ¿Qué significa eso en la práctica? Era una pregunta perfectamente práctica, y Alejandro sabía que no tenía todas las respuestas. En las últimas décadas había tomado decisiones que afectaron miles de empleos, gestionado crisis financieras que podrían haber destruido empresas enteras y navegado situaciones políticas complejas que requerían precisión quirúrgica. Pero no tenía ni idea de cómo criar a los adolescentes que crecieron sin él, cómo integrar esta nueva realidad en una vida cuidadosamente construida para excluirlos. El teléfono de la oficina sonó en ese momento, interrumpiendo la conversación con su habitual tono estridente. Alejandro miró la pantalla y vio el número de su casa en Angelópolis. «Ella es mi esposa», murmuró, más para sí mismo que para sus visitantes. «Competencia», dijo María Elena con sencillez. «No queremos causar problemas». Pero Alejandro no contestó el teléfono. En cambio, observó hasta que el sonar desapareció y luego lo pulsó en silencio. Fue un gesto pequeño pero simbólico. Por primera vez en años, eligió a esta familia por encima de las obligaciones de su otra vida. «Diego, ¿de verdad quieres estudiar ingeniería?», preguntó de repente. «Sí, señor», respondió el joven, sorprendido por el cambio de tema. «Desde niño me ha encantado construir cosas bonitas, con cajas de cartón, con palos, con lo que tuviera a mano. Mi madre decía que incluso antes de que aprendieras a caminar, intentabas construir torres con mis juguetes. ¿Y a ti, Emilio, qué te gusta hacer?». El más joven de los hermanos estaba ligeramente cubierto, como si no estuviera acostumbrado a ser el centro de atención. «Me gusta escribir», murmuró. «Escribo cuentos, a veces poemas. Mi profesora dice que tengo talento, pero mi madre dice que no tengo futuro». «No dije que no tuvieras futuro», corrigió María Elena con suavidad. «Dije que era difícil ganarse la vida escribiendo. Hay una diferencia». La interacción entre madre e hijo reveló algo que Alejandro no había previsto. Esta familia tenía su propia dinámica, sus propias características internas, una historia compartida que no lo incluía en absoluto. No había personajes en su historia esperando ser rescatados o reconocidos. Era una persona completa con sus propias vidas, sueños y relaciones. Y era el forastero en su economía. «¿Puedo ver algo de lo que está escrito?», preguntó Alejandro, preguntándose al mismo tiempo. Emilio miró a su madre, quien asintió con un hijo pequeño. «Llevo un cuaderno», dijo el joven, sacando de su mochila un cuaderno escolar azul que había tenido mejores días. Por casualidad, le entrego el cuaderno a Alejandro, quien lo abre por una página al azar. La letra es pequeña y cuidada, y las páginas están llenas de poemas y cuentos sobre la lluvia en Puebla. Madres que trabajan hasta tarde, hermanos mayores que sacrifican sus propios sueños y esperanzas guardadas en secreto. Durante la lectura, Alejandro comentó que, a través de sus palabras, estaba conociendo a su hijo de una manera más íntima que quien hubiera conocido a sus otros hijos durante años de contacto diario. Los textos revelaron una sensibilidad y una profundidad emocional que lo impresionaron profundamente.
Es extraordinario, Emilio, dijo finalmente, cerrando la puerta, pero conservándola en sus manos. De verdad que tienes un talento especial. El rostro del niño se iluminó con una sonrisa que transformó por completo su apariencia, haciéndolo parecer más joven y esperanzado. En ese momento, como si el universo hubiera estado esperando el momento perfecto para complicar las cosas, la puerta de la oficina se abrió sin previo aviso. Cristina, la secretaria, entró apresuradamente, seguida de una mujer a la que Alejandro reconoció al instante, lo que le heló la sangre. Valeria Mendoza de la Fuente era una mujer de 4 y 5 años, cuya belleza se mantuvo cuidadosamente cuidada a lo largo de los años, con la dedicación y los recursos que solo el dinero podía brindar. Su cabello castaño rojizo estaba perfectamente peinado a pesar de la lluvia. Su traje de diseñador no mostraba ni una sola arruga, y sus discretos pero costosos destellos brillaban suavemente bajo las luces de la oficina. Era la imagen perfecta de la esposa de un magnate, elegante, controlada y acostumbrada a conseguir lo que quería. «Disculpe, señor Mendoza», dijo Cristina visiblemente angustiada. Insistió en subir, alegando que era una emergencia familiar. «Alejandro, necesitamos hablar ya», dijo Valeria sin siquiera mirar a los demás en la habitación. «Sebastián tuvo un accidente de coche y está hospitalizado. No es grave, pero lo necesitamos ya». Fue entonces cuando Valeria se dio cuenta de que su esposo no estaba solo. Su mirada pasó lentamente de María Elena a Diego, de Diego a Emilio, y luego volvió a Alejandro con una expresión de confusión que gradualmente se transformó en comprensión y horror. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro silencio anterior. Era el silencio que precede a las explosiones, el momento de calma antes de que mundos cuidadosamente separados colisionaran y se destruyeran mutuamente. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó Valeria, aunque su voz sugería que sabía la respuesta o al menos sospechaba algo terrible. Alejandro se levantó lentamente, sintiendo como si se moviera bajo el agua. Este era el momento que había conocido durante años de dificultades, el momento en que sus dos mundos se encontraron y el camino que eligió entre la vida que había construido y la vida que había abandonado. «Valeria», comenzó, pero su voz se quebró antes de poder continuar. María Elena permaneció de pie con una dignidad que contrastaba dramáticamente con la tensión palpable en la sala. «Somos los Contrera», dije con voz clara y firme, «y estos son mis hijos, Diego y Emilio». «¿Sus hijos?», repitió Valeria, mirando alternativamente a los dos jóvenes y a su esposo. «No sé qué tienen que ver con los hijos de esta señora con nosotros». Diego se puso de pie entonces, y cuando habló, su voz tenía la misma autoridad natural que Alejandro había perfeccionado durante años de mando, pero mezclada con una honestidad brutal que su padre había perdido hacía mucho tiempo. «No solo somos hijos de María Elena Contreras», dijo, mirando directamente a Valeria, «también somos hijos de Alejandro Mendoza». Las palabras caen en la habitación como bombas, creando ondas de choque que parecen alterar la estructura del aire. Valeria también se estremeció levemente, como si la hubieran golpeado, y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para mantener el equilibrio. «¿Qué estás diciendo?», susurró, pero su voz tenía el tono de alguien que sabía la respuesta y simplemente intentaba negarla. Alejandro dio un paso adelante, encontrando finalmente su voz, después de lo que habían sido horas de silencio. «Valeria, no debería haber salido así, pero es verdad. Diego y Emilio son mis hijos». La confesión resonó en la oficina como una verdad absoluta, y por un instante nadie se movió. Valeria miró alternativamente a su esposo y a los dos jóvenes, procesando no solo la información, sino también las implicaciones de lo que acababa de escuchar. «¿Cuánto tiempo ha pasado?»,
Preguntó finalmente, y había algo en su voz que era más peligroso que la ira. Era una calma mortal que Alejandro había aprendido a temer con los años. 17 años, respondió María Elena antes de que Alejandro pudiera hablar. Y antes de sentir el dolor de tu matrimonio, quería que él no supiera lo que veíamos hoy. Nosotros decidimos buscarlo, no al revés. La generosidad de María Elena hacia el defensor del hombre que había abandonado dejó a todos en silencio por un momento. Fue un gesto de dignidad que ni siquiera Valeria, en medio de su conmoción y furia, pudo evitar reconocer. 17 años, repitió Valeria lentamente. Toda la vida de Fernanda, casi toda la vida de Sebastián. Durante todo este tiempo he tenido una familia secreta. No es una familia secreta, intervino Emilio de repente, con la valentía de quien ha decidido que no tiene nada que perder. Somos una familia abandonada. Hay una diferencia. La brutal honestidad de la fuerza que había usado durante años impactó a Valeria más que cualquier insulto calculado que pudiera haber lanzado. Era la voz de la inocencia traicionada, e incluso alguien que había vivido toda su vida adulta en un mundo de cálculos sociales y conveniencias no pudo evitar sentirse reconfortado por esta cruda verdad. ¿Qué quieres?, preguntó Valeria, dirigiéndose directamente a María Elena. ¿Dinero? ¿Una participación en tu negocio? ¿Reconocimiento social? Queremos reconocer legalmente que estos son tus hijos, respondió María Elena sin dudarlo. Nada más, nada menos. ¿Sabes lo que eso significaría?, preguntó Valeria, y por primera vez desde que entró, su voz tenía un matiz de vulnerabilidad. ¿Sabes cómo afectaría eso a mis hijos, a nuestra reputación, a todo lo que hemos construido? Con todo respeto, señora, dijo Diego, y había algo en él al dirigirse a la profundamente cortejada, pero también a la firmeza inquebrantable. También somos sus hijos, y hemos vivido toda nuestra vida sin nada de lo que usted haya construido. No planeamos destruir su suyo, simplemente queremos existir. La luz se había desvanecido durante el enfrentamiento, y ahora el sol de la tarde comenzaba a filtrarse entre las nubes, creando rayos dorados que iluminaban la oficina de forma casi teatral. Era como si incluso el clima del estuario conspirara para dramatizar este momento de revelación y confrontación. Valeria caminó lentamente hacia la ventana, procesando no solo la información que acababa de recibir, sino también las implicaciones de lo que estaba sucediendo. Era una mujer inteligente que había sorteado con éxito las complejidades sociales de la élite poblana durante más de 2 décadas. Sabía que este momento lo cambiaría todo, pero también comprendía que su forma de afrontarlo determinaría si su familia saldría fortalecida o destruida por esta crisis. ¿A más?, preguntó de repente girándose para mirar directamente a Alejandro. La pregunta sorprendió a todos, incluido el propio Alejandro. Era una pregunta que tocaba el meollo del asunto, pero nadie se atrevió a plantearla directamente. No sé lo suficiente como para amarlos, respondió Alejandro con una honestidad que incluso a él le sorprendió. Pero después de esta tarde podría haberlos amado. Y sé que lamento profundamente no haber sabido de ellos durante todos estos años. ¿Eres ella?, insistió Valeria mirando a María Elena. ¿Qué amas? Alejandro miró a María Elena, quien le sostuvo la mirada con una serenidad que revelaba años de paz con el pasado. Sí, dije finalmente, la amaba. Probablemente más de verdad que él a cualquier otra persona en mi vida, y eso me hacía desearlo tanto que preferí irme. La confesión creó otros silencios densos que quizá alteraron la atmósfera misma de la habitación. Valeria absorbió las palabras de su esposo sin cambiar de expresión, pero algo en sus ojos sugería que estaba reorganizando mentalmente décadas de recuerdos y percepciones. «Sebastián está bien»,
dijo de repente, volviendo al tema que había inspirado su legado. No pasó nada. Inventé la emergencia porque Cristina me dijo que tenía una reunión privada y canceló todo lo demás. Quería saber qué era tan importante para que esto sucediera. La admisión de que lo mencionaron para justificar su intrusión reveló el nivel de sospecha y desconfianza que había caracterizado su matrimonio durante años. Fue una confesión que en circunstancias normales habría provocado una confrontación seria, pero que ahora parecía trivial comparada con las revelaciones mucho más importantes que salieron a la luz posteriormente. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Valeria, y por primera vez desde que entró, su voz denotaba genuina vulnerabilidad. ¿Cómo les explicamos esto a Sebastián y Fernanda? ¿Cómo gestionamos la situación social? ¿Cómo seguimos siendo una familia después de esto? Fue María Elena quien respondió con una sabiduría que le venía de años de criar solo 2 hijos mientras navegaba por situaciones imposibles. Una familia no se destruye por crecer, dije en voz baja. Se destruye cuando preferimos el orgullo al amor, cuando preferimos las apariencias a la verdad. Sus palabras resonaron en la casa con la autoridad de alguien que había aprendido las lecciones más difíciles de la vida, no a través de libros ni teorías, sino de la experiencia vivida. Era una filosofía nacida de la necesidad, refinada por la adversidad y moldeada por los años para mantener unida a una familia contra viento y marea. Diego se acercó a Valeria, moviéndose con una confianza que contrastaba dramáticamente con la incertidumbre que había mostrado más temprano en la tarde. «Señora Mendoza», dice, usando el apelativo que técnicamente también le correspondía. «No vinimos aquí a destruir a su familia. Vinimos porque queríamos ser parte de ella, aunque fuera de una manera pequeña». Valeria lo miró fijamente, estudiando los rasgos que lo identificaban claramente como el hijo de su esposo. Era imposible negar el parecido, pero más que eso, era imposible negar la dignidad y madurez que emanaban de este joven moribundo. «¿Qué estudiante?», preguntó de repente, dirigiéndose tanto a Diego como a Emilio. «Diego era estudiante de ingeniería civil», respondió María Elena. «Emilio está en 2º año de preparatoria, pero disfruto escribiéndole». «¿Ingeniería civil?», repitió Valeria y algo en su expresión cambió. Sebastián también quería estudiar ingeniería, aunque se inclinaba más por la industria. Fue una conexión pequeña, pero significativa. Un punto de encuentro entre 2 mundos que coexistieron durante varios años. La mención de su hijo, el alcalde, humanizó la situación de Valeria de una forma que las explicaciones abstractas no habían logrado. «Me gustaría conocerte», dijo Emilio de repente, refiriéndose a sus medio hermanos. «No necesariamente ahora, porque entendemos que esto es complicado, pero algún día». «¿Por qué?», preguntó Valeria, genuinamente curiosa. «Porque toda mi vida sintió que me faltaba algo», respondió el niño con una honestidad que hirió como un cuchillo. «Ahora sé que lo que me faltaba era una familia completa». Las palabras de Emilio parecieron despertar en Valeria algo que había estado reprimido durante todo el enfrentamiento. Por primera vez, desde que entró en la oficina, se le llenaron los ojos de lágrimas, pero mantuvo una postura erguida y controlada. «Esto lo cambiará todo», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Todo ha cambiado», observó Alejandro. «En el momento en que Diego y Emilio cruzaron esa puerta, todo cambió. La única pregunta ahora es si permitiremos que este cambio nos destruya o nos fortalezca». Fue la declaración más clara que había hecho en toda la tarde y marcó un punto de inflexión en la conversación. Por primera vez, Alejandro adoptaba una postura definitiva en lugar de simplemente reaccionar a los acontecimientos que se desarrollaban en su zona. Valeria se apartó de la ventana y caminó lentamente por la habitación, procesando no solo la información recibida,
sino también las múltiples implicaciones que tendría en su vida y la de sus hijos. Era una mujer acostumbrada a controlar las situaciones, pero esta circunstancia en particular era, más que cualquier otra cosa, la clave para tener un estado mental equilibrado. ¿Qué se necesita específicamente?, pregunté finalmente a María Elena con una franqueza que sugería que había sido una decisión interna. Reconocimiento legal, respondió María Elena. Y la matrícula universitaria de Diego, 30.000 pesos. 30.000 pesos, repitió Valeria, y había algo en su voz que no era condescendencia, sino genuina sorpresa. Toda esta situación cuesta 30.000 pesos. No era cuestión de dinero, aclaró Diego rápidamente. Es cuestión de principios. Toda mi vida ha tenido que mentir en los formularios oficiales, diciendo que mi padre está muerto, inventando historias para explicar por qué no tengo su atractivo. Estoy harto de mentir sobre quién soy. La explicación reveló una dimensión de la situación que Alejandro y Valeria habían considerado profundamente. No se trataba solo de reconocimiento ni de dinero, sino de la dignidad fundamental de existir sin tener que negar parte de su identidad. Y las becas, añadió Emilio. Hay muchas oportunidades para los hijos de empresarios exitosos, pero nosotros nunca hemos podido acceder a ellas porque oficialmente no somos hijos de nadie importante. La lógica práctica de la situación era irrefutable. Durante años, estos jóvenes habían sido penalizados no solo por la ausencia de su padre, sino también por la negación oficial de su existencia. Tuve que desenvolverme en los sistemas educativos y sociales sin acceso a las oportunidades que técnicamente correspondían a mis derechos. Alejandro fue a su oficina y abrió uno de los cajones, sacando una chequera que guardaba en sus manos sin abrirla inmediatamente. «Puedo resolver la situación financiera de inmediato», dijo, «pero el reconocimiento legal es más complicado. Implicaría modificar testamentos, documentos corporativos y estructuras sucesorias. Todo nuestro sistema legal y financiero se reorganizaría». «No pedimos herencias», dijo María Elena con firmeza. «Solo pedimos que se reconozca su existencia». «Pero legalmente, una cosa implicaba la otra», explicó Valeria, mostrando la sofisticada comprensión de las implicaciones que uno esperaría de alguien en su posición. Si los reconocen como hijos, automáticamente tienen derechos de herencia. No puede simplemente existir legalmente sin consecuencias financieras. Era un punto en el que María Elena claramente no había pensado del todo, y la mirada de preocupación que cruzó su rostro sugería que estaba empezando a comprender la verdadera complejidad de lo que había puesto en marcha. «¿Eso significa que no puedes hacerlo?», preguntó Diego, y por primera vez desde que entró, su voz delató algo de la vulnerabilidad que había estado ocultando bajo su compostura madura. «Significa que es más complicado de lo que creemos», respondió Alejandro. «Pero no significa que el mar sea imposible». Entró en la zona donde estaban todos sentados y empujó el juego de ajedrez sobre la mesa de café. «Le daré el dinero a la Universidad de Diego», dijo, dirigiéndose a María Elena. «Eso no es negociable. Es lo mínimo que puedo hacer, pero necesito tiempo para consultar con abogados sobre el reconocimiento legal. Necesito comprender todas las implicaciones antes de tomar una decisión que afectará a 6 personas diferentes». «¿Hasta cuándo?», preguntó María Elena. «Dame una semana», respondió Alejandro. «Una semana para revisarlo todo, para hablar con Sebastián y Fernanda, para prepararlos para esta nueva realidad». Valeria, que había estado observando el intercambio en silencio, estuvo de acuerdo con el grupo. «Yo también necesito tiempo», dijo. «Necesito procesar esto, necesito pensar en cómo afectará a mis hijos. Necesito entender cómo seguir siendo la esposa de un hombre que lleva las responsabilidades del hogar con la misma dedicación
con la que movió montañas por sus hijos durante los meses difíciles. Rodrigo, él dejaba, tomó decisiones sobre la rutina, la escuela y la buena fortuna de Mateo y Santiago, entendiendo que la maternidad de Esperanza era la ilusión de lo que construiría la nueva familia. La transición no fue perfecta. Los niños se pelearon, a veces por la nostalgia y el miedo a perderse la nueva oscuridad de los días, y hubo momentos en que Esperanza se preguntó si no estarían soñando demasiado. Así, una tarde, cuando el intenso calor de Guadalajara los azotaba, surgió un enfrentamiento que definiría el futuro de todos. Habían ido juntos al supermercado del barrio y Esperanza, por primera vez, usó la tarjeta de débito que Rodrigo le había dado para comprar comida. En la fila una mujer a la que reconoció de su época de empleada doméstica y que mirando la ropa limpia de los niños y los que vivían durante la semana, murmuró tan fuerte que todos la oyeron. «Miren, nada más que cómo están las cosas. Ahora resulta que hasta su hijo es millonario». Esperanza, sintiendo el peso de años de humillación, de ser menospreciada por el hombre, del estigma de ser madre soltera, agradeció los labios, pero no respondió. Rodrigo, incapaz de captar toda la interacción, solo notó el temblor de la mano de Esperanza al pasar la tarjeta. Al salir, se tomó su tiempo, sin mirar atrás, y los niños la siguieron con el instinto de quien sabe que algo pesa sobre su madre. Esa noche, después de la función, mientras los niños marchaban por sus casas, Esperanza fue presentada ante Rodrigo en la sala, con la cálida luz de las farolas del jardín filtrándose a través de las cortinas. Él la observó en silencio, invitándola a hablar. «Hoy en el mercado», empezó, pero se le quebró la voz. «No puedo evitar lo que dijimos, pero ver a mis hijos escuchar cosas tan buenas me duele más que a cualquier otra persona que tenga que pasar por eso». Rodrigo la miró con la quietud de quien sabe que debe escuchar sin una solución. «No pasa nada, Esperanza, esta es tu casa», dijo, y entonces hizo algo que nunca se había atrevido a hacer. Le quitó la mano de la mesa. Ella lo miró, y por primera vez en años no sintió vergüenza, sino alivio. No estaba donde querías, ni jugos gratis, sino juntos, enfrentando el mundo como un equipo. «Simplemente no quiero que los niños crezcan pensando que tener una buena vida es algo de lo que avergonzarse», suspiró, «que hay que pedir permiso para sentir paz». Rodrigo le tomó la mano, y en ese silencio se tejió algo tan fuerte que ni el dinero, ni las pérdidas, ni las derrotas anteriores pudieron deshacerlo. Esta mañana todo cambia. Mateo, que siempre había sido reservado, llegó al desayuno con la frente en alto y una decisión tomada. «Hoy hay una reunión de sacerdotes en el colegio. ¿Pueden venir? Quiero que vean mi presentación». Mi rostro reflejaba esperanza y sorpresa. Nunca antes había hecho una petición que lograra ambas cosas. Durante años había tenido la costumbre de pasar desapercibida, sin llamar la atención, salvo por el hombre rico de mi hogar adoptivo. Rodrigo asintió, más nervioso de lo que hubiera notado, y esa tarde, con una trayectoria sencilla pero impecable, junto a Esperanza, llegaron a la popular escuela secundaria de la colonia. Al entrar, el bullicio de niños y sacerdotes murmuraba al ver a Rodrigo Mendoza, famoso en toda la ciudad por su riqueza, grabando los pasillos acompañado de una mujer con la dignidad de quien sobrevivió a la pobreza. También vinieron por los niños, bien vestidos pero sin lujos, una familia extraña para el ayuntamiento y el único objeto de sórdidos rumores. En la asamblea, Mateo se unió a todos con una humilde presentación sobre la importancia de la empatía, contando historias de quienes duermen en la calle y la esperanza de encontrar calor en la solidaridad. Finalmente, alzó la voz tras el micrófono. «Sabemos que no hay forma de tener un hogar.
Sabemos que eso es lo que significa tener un hogar, pero también sabemos que alguien puede tomarte de la mano sin pedirte que cambies nada. Por eso estoy orgulloso de mi familia. Mi madre es la persona más valiente que conozco. Y aunque no lleve su sangre, don Rodrigo es mi padre, porque ser padre es una decisión, no una súplica. Reinó un profundo silencio. Esperanza, lágrimas en mis ojos. Siento por fin que el círculo se cierra. Tu hijo no reconoce solo el dolor del pasado, sino el amor del presente. En ese momento tomó la palabra una maestra, doña Lupita, una de las más antiguas y respetadas. Eso es lo que digo, Mateo. Todos deberíamos aprender. Aquí nada es más ni menos por dónde duermo ni por cuánto tengo. Si hay familias en esta escuela que te humillan o te desprecian, deberías reconsiderar tu propio corazón. Hoy, la señora Esperanza y tú, don Rodrigo, nos han dado una lección que va más allá de las diferencias sociales. Rodrigo, emocionado pero firme, se dirigió al público que lo escuchaba con una mezcla de asombro y respeto. Cometió muchos errores y juzgó a los demás sin comprender sus dificultades. Pero hoy sé que hay fuerzas en la vida más poderosas que el dinero. La dignidad, el cariño y la valentía de empezar de cero. La promesa de que, a partir de hoy, mis recursos estarán disponibles para becas y apoyo para cualquier niño de esta escuela que lo necesite, anunció. Porque la oportunidad que recibieron mis hijos merece ser compartida. Los aplausos fueron lentos al principio, pero pronto envolvieron a todo el auditorio. No solo por la promesa del millón, sino porque en ese momento la comunidad sintió que el muro invisible de las diferencias comenzaba a derrumbarse. En las semanas siguientes, la vida en la habitación se llenó de nuevas rutinas y desafíos. Los sábados, desayunaban juntos con pan dulce y chocolate caliente en la terraza. Santiago aprendió a nadar en la piscina del patio, mientras Rodrigo le enseñaba álgebra a Mateo, con una paciencia que jamás supo que fuera capaz de tener. Esperanza encontró trabajo en una cooperativa textil creada por mujeres que, como ella, viven en un círculo vicioso de pobreza y abuso. Pero no todo fue fácil. Para aumentar la visibilidad de la familia, apareció una nota sensacionalista en redes sociales. Madre pobre gana millonaria. ¿Oportunismo o amor verdadero? La viralización trajo golpes, insultos e incluso amenazas veladas. Rodrigo se reunió entonces con su nueva familia en la sala y dijo con la seguridad de quien lo ha perdido todo: ninguna mentira nos separará. Nos han etiquetado toda la vida, pero he aprendido que la única verdad es la que construimos juntos, aquí, con nuestras acciones. Por primera vez, la palabra familia resonó como un escudo inquebrantable, y a pesar de semanas de tortura mediática, la solidaridad de la comunidad escolar y la fundación perduró. La ceremonia de clausura tuvo lugar la noche en que regresaron juntos al centro de Guadalajara para una ceremonia de copas. Esperanza, vestida con un sencillo vestido azul, miró y Rodrigo mientras subían juntos al escenario para hablar ante cientos de niños y padres. Hoy puedo decir sin miedo ni vergüenza que estos son mis hijos, y que el padre que eligieron es el hombre que decidió no salvarnos, sino recorrer el camino a nuestro lado, aprendiendo como nosotros a empezar desde cero, anunció con voz firme ante todos. Rodrigo, con lágrimas reales, habló ante la ciudad donde durante años ocultó su soledad. Hoy lo digo ante todos, son mis hijos, la familia que se formó por herencia, no por perfección. Si algo puede dejarse como legado, es que la vida no se encuentra en la fortuna ni en los apellidos, sino en la valentía de aceptar y apoyar a los demás en sus peores momentos. Los aplausos fueron atronadores, pero fue una noche en la que lo que realmente llenó a Esperanza y a sus hijos no fue el reconocimiento público, sino la certeza de que, al final,
la calle se derrumbó, con la campana detrás, y que en la casa donde el dolor y la riqueza se encuentran, la dignidad y el amor ganan la batalla.